Tras detectarse el primer caso de rabia humana en Nayarit, luego de varias décadas, y que pudo transmitirse por un murciélago, el médico veterinario Miguel de Vildocs nos comparte de qué se trata este virus, es contagioso, qué hacer y sobre todo, cómo prevenir este padecimiento que puede causar la muerte. Ojo, y no solo a quienes tienen mascotas en casa, ya sea perros o gatos. Es necesario que todos tengamos los sentidos en alerta, luego de que hasta dormir con ventanas abiertas en esta temporada puede ser factor de riesgo, y el experto nos dice por qué. Soy Miguel de Vildocs del Valle, médico veterinario zootecnista, me dedico a la práctica clínica privada y pertenezco a la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Nayarit, Asociación Civil. La rabia es un virus que se transmite de animales a los hombres, es lo que llamamos una enfermedad zoonótica, por este mecanismo que puede transmitirse de los animales a las personas. Afecta a la mayoría de las especies de mamíferos en vida silvestre y puede ser transmitida también de animales domésticos hacia las personas. Eso es en sí el virus de la rabia. Es muy grave, es una enfermedad que se puede prevenir, pero que actualmente no tiene cura. Esta enfermedad data desde los estudios que hizo Louis Pasteur y otros importantes investigadores hace más de 200 años. Pues sí, ya se ha detectado. Existe la vacuna preventiva, pero lamentablemente ni para animales ni para humanos existen tratamientos que demuestren una alta posibilidad de supervivencia. Al contrario, generalmente todos los casos terminan en un deceso y en una fatalidad. Desde hace 25 años no se detectaba un caso de rabia transmitida por animal doméstico, es decir, perros y gatos. Había habido en México y en Nayarit casos de rabia en personas, pero transmitidas por el vector quiróptero, es decir, por murciélago hematófago, vampiro, pues. Esos sí había habido, pero se le dio un estatus de México, a todo México, libre de la transmisión de rabia de animales domésticos hacia las personas, es decir, de perros y gatos. Hubo mucho éxito en todo México. Hace 30 años era una enfermedad muy frecuente en donde la Secretaría de Salud, a base de una legislación, una norma oficial, estableció como obligatoria la vacunación antirrábica de los animales domésticos. Año con año, la Secretaría de Salud a nivel federal, estatal y municipal hacen las campañas antirrábicas. Cuando había mucha proliferación de esta enfermedad, hasta había campañas en donde los que éramos estudiantes de veterinaria en ese tiempo íbamos casa por casa a vacunar animales en localidades, en colonias que no tenían acceso a acudir a las campañas antirrábicas. Yo pienso que más que falta de atención de las autoridades ha sido falta de la cultura. El reporte que tenemos aquí en Nayarit se trata de un gato semidoméstico, aparentemente, que no había recibido la vacunación. Ahora, esta enfermedad, a pesar de que en México y Nayarit no se había presentado un caso de rabia por transmisión de perro o gato desde hace 25 años, no estábamos exentos. ¿Por qué? Porque la rabia persiste en el medio silvestre. Ahí está permanentemente. ¿De qué manera? Pues bueno, a través de los murciélagos, a través de pequeños mamíferos, de zorros. Cualquier mamífero puede ser portador y víctima de tener el virus. Ahora, hay vacas y caballos en Nayarit que han padecido y lamentablemente mueren la enfermedad de derriengue. El derriengue, conocido coloquialmente, es una rabia paralítica bovina transmitida por los murciélagos. Entonces, la mayoría de los ganaderos hacen sus periodos de vacunación contra el derriengue o rabia paralítica bovina en determinadas fechas del año, y así han mantenido aparentemente la enfermedad bajo una estabilidad. A ellos les pega económicamente un animal muerto por rabia paralítica bovina, puesto que no es comercializable. Entonces, han estado vacunando. A lo mejor, y no tengo conocimiento, no me dedico al área agropecuaria, pero sé que las campañas o que el manejo del ganado al menos una vez al año debe de incluir la vacuna contra el derriengue. Vamos a poner el entorno. Los casos de Oaxaca, al menos es lo que tenemos información, han sido por mordedura de quiróptero, de vampiro. Y el caso de Nayarit es un caso de un animal doméstico, de un gato. El entorno es completamente diferente. Si bien las personas que fueron mordidas por un murciélago no fueron a jugar con el murciélago, mientras las personas están dormidas, es cuando, si no hay ventanas, no hay protecciones, los murciélagos pueden entrar, y si no hay un animal cercano del cual se puedan alimentar, una vaca, un borrego, una cabra, van a un animal doméstico,
o en este caso estos niños en Oaxaca fueron mordidos por un murciélago. Y mucha gente dice, ¿el mismo murciélago mordió a los 3 niños? Posiblemente no, posiblemente fueron varios ejemplares. Y un murciélago puede trasladarse más de 30 kilómetros desde donde habita en su cueva a buscar alimento diariamente. Se han reportado casos de migraciones diarias en búsqueda de alimentación de los murciélagos hasta de 80 kilómetros. Entonces, ese es el entorno que podríamos tener en Oaxaca. Aquí en Nayarit, ¿por qué fue gato? O sea, ese gato se tuvo que haber infectado de algún modo. Y muy posiblemente ese gato pudo haber sido infectado por contacto con un animal silvestre. Y no me refiero a que fue un jaguar, un ocelote, un puma o un zorro. Pudo haber sido un murciélago afectado por el virus de la rabia, y los gatos en su instinto cazador pudo haber manipulado ese animal, pudo haber sido mordido por el murciélago el gato y haber desarrollado la rabia. Y luego, desafortunadamente, vino la mordedura del gato a la persona aquí en Nayarit que ha salido positiva. Pero es un caso entre muchos que a lo mejor no brotaron a población humana. Hay animales en condiciones semidomésticas que no tenemos un conteo, no tenemos una contabilidad de cuántos mueren, gatos o perros, por contacto con estos animales, porque simplemente no están en nuestras casas. Por esto es bien importante. Muchas personas alimentan a los animales callejeros. Cuando alimentamos animales callejeros, podemos propiciar la diseminación de enfermedades, y no solamente de la rabia. Hay otras que también revisten una importancia en salud pública muy importantes, virales, bacterianas, de hongos también. Entonces, no es una práctica de mantener a los animales semidomésticos en condiciones libres. Todo gato, todo perro debe de estar en su casa, bajo la custodia de una persona y con el esquema de inmunización, es decir, de vacunas, completo cada año, porque así lo marca la ley. ¿Es contagioso? Vamos a empezar por ahí. La transmisión de la rabia es generalmente por la mordida, porque el virus se concentra en las glándulas salivales. Entonces, cuando hay una herida y esa herida no es atendida, no es reportada a un centro de salud, a una autoridad sanitaria, puede correr el riesgo. Y vamos, hay que tener una observación. Hay una norma oficial mexicana que dice al sector salud qué es lo que debe de hacer para poder llevar un seguimiento epidemiológico. Este seguimiento epidemiológico es la observación del animal agresor y la observación al paciente que fue mordido. Entonces, lamentablemente, lo que tenemos aquí es que la persona fue mordida y el gato murió 3 días después, pero la persona no reportó sino hasta que ya había manifestación clínica de la enfermedad. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Depende donde sea la mordida. Mientras más alejado esté la mordida del sistema nervioso central, tarda más días en poder haber una manifestación clínica. ¿Cómo se puede representar? Como es un virus que afecta a los nervios, empieza a haber problemas neurológicos como falta de sensibilidad en la zona, y mientras más cerca del sistema nervioso es mucho más rápido. Es decir, si muerde en la cabeza, pues es rapidísimo. Si muerde en alguna mucosa, también es muy rápida la manifestación clínica, pero puede tardar entre varios días, semanas y quizá hasta meses en poder llegar al sistema nervioso, y es cuando ya tenemos los síntomas que, aparte de la fiebre, la insensibilidad, el malestar generalizado del cuerpo, es cuando ya empiezan los signos neurológicos que se manifiestan como hipersensibilidad a la luz, problemas de deglución, problemas respiratorios y dolores fuertísimos. Pero yo preferiría que esto lo pudiera explicar más un médico cirujano partero, especialista en el área de epidemiología o virología. Pero en perros sí puedo decirles, en perros y gatos, las principales manifestaciones son precisamente anorexia, impedimento para poder comer y tomar agua. Pueden también tener ataques o están muy retraídos o escondidos, o de repente pueden tener manifestaciones agresivas, morder objetos inanimados o agredir a objetos imaginarios. Y aparte se ha reportado de que existe un incremento del apetito sexual de los animales montando o tratando de copular con objetos inertes, ¿no? Obviamente, pues hay que tener precaución. Hay salivaciones por el problema neurológico que provoca en el sistema digestivo y respiratorio, y son incapaces de tragar. Por eso se le llama hidrofobia. No es que vean un plato con agua y se retraigan, sino es
que repelen el agua por la imposibilidad y el dolor que les provoca poder tragar. La prevención es fundamental. Prevención. Quienes tengan mascotas, verifiquen los carnets de vacunación de que estén vigentes. La ley en México marca que debemos vacunar contra la rabia a nuestros animales domésticos, principalmente perros y gatos, una vez al año, y puede ser en una campaña de la Secretaría de Salud o pueden acudir a su clínica veterinaria con su médico veterinario más cercano para que puedan hacer la aplicación por un profesional. Y es bien importante, el estilista, el entrenador de perros, el paseador de perros, el que baña a los perros, no es una persona capacitada para aplicar la vacuna. La vacuna antirrábica se debe aplicar por un médico veterinario titulado y con cédula profesional que estampe su huella y ponga el número de cédula junto a la etiqueta donde viene la información de la vacuna, qué tipo de cepa es, cuál es el código de registro de esa vacuna y largo, etcétera. Tienen que acudir con un médico veterinario titulado y con cédula profesional. Si no, es como que si no le hubieran puesto nada, porque nadie se va a hacer responsable. Y si lo aplica una persona que no sea médico, está cayendo en una usurpación de profesión. Es buena. Cuando estuve yo de encargado del antirrábico en el municipio, había mucha afluencia de personas cuando era una campaña gratuita. Cuando estamos aquí en el consultorio, en la clínica privada, también hay muy buena respuesta. Generalmente durante todo el año se están aplicando vacunas antirrábicas en los consultorios particulares de mis colegas, y esto es importante porque sí hay una cultura en la ciudad de Tepic, en las principales ciudades, donde pienso que deberíamos de ser más informativos o crear una cultura, es en aquellas colonias o en aquellas poblaciones o localidades en donde no tienen un servicio médico veterinario de planta. Ahí es donde tenemos que empezar a informar y tenemos que empezar a vacunar, como ya lo está haciendo la Secretaría de Salud. Se ha incrementado un poco, sobre todo aquellas personas que tenían cartillas ya vencidas, o sea que se me pasó un mes, se me pasaron 2 meses. Han venido a aplicar la vacuna antirrábica. De hecho, el día 1 la teníamos agotada. Afortunadamente el día 2 estamos con números suficientes para poder atender a las personas que deseen venir al consultorio a aplicar la vacuna. Yo no le llamaría caro. Hay precios que van desde los 100 pesos hasta los 300 pesos. Depende la calidad del laboratorio y del manejo. El manejo que se le tiene que dar a la vacuna tiene que permanecer en cadena fría, tiene que estar la vacuna siempre en una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados, no más y no menos. Y eso es lo que los médicos veterinarios en sus clínicas particulares les ofrecen a las personas, un manejo responsable de las vacunas. No se vale vender vacunas y que se la pongan los dueños en su casa. Lo tiene que hacer un veterinario en condiciones de un entorno de clínica para poder hacer una revisión a cada mascota que se le va a aplicar una vacuna, la que sea, y entonces ver qué es lo mejor para ese animal. Y la otra fase de prevención es bien importante. Habemos quienes aún durante el invierno acostumbramos dormir con las ventanas de nuestras casas abiertas. Pues debemos de tener protección, no solo por los mosquitos del dengue, sino también porque eventualmente pudiera entrar un murciélago, nos muerde, bueno, es que no chupan la sangre, lamen la sangre, hacen una incisión y se ponen a lamer, pero la saliva del murciélago tiene una anestesia que hace que no sintamos, nomás vamos a encontrarnos al otro día que hay sangrado en alguna de las extremidades. Entonces es bien importante, protejan sus casas, usen mosquiteros, hay mallas también que se pueden instalar económicas muy fácil, pero siempre hay que permanecer con nuestras casas seguras, por nosotros y por nuestras mascotas también. La cultura de la vacunación a las mascotas y animales agropecuarios debe reforzarse. Tener un animal doméstico implica mucha responsabilidad. Por cierto, un bañador o un estilista de perros no es el indicado para aplicar la vacuna contra la rabia. De ahí la importancia de cuidarnos todos para evitar o contener un posible brote de rabia. Con sentido común, Lorena Elizabeth Martínez.